mandato ciudadano se debe incorporar necesidades urgentes sobre la complementariedad de las Fuerzas Armadas en este trabajo. Intervención número 13, se prepara y podemos observar al asambleísta Jairén Noriega. Edwin Eduardo, Bruno, Fardi, Romario, Cirilo, Luis Fernando, Jefferson, Cristian, Osvaldo, Ariel, Neville, Jordi, Dave, Juan Daniel, Jairo, Justin, Dalton, Cristian, Jonathan, Oscar, Yajaira, Jean-Pierre, Justin, Darío, Luis Miguel, Francisco, Jorge Luis, Brian, Carlos, Kleiner, Miguel, Ismael, Josué, Nemías, Steven, Jonathan, Kevin, Fabricio, Jason, Víctor. Estos son los nombres de padres, de hijos, de amigos, que solamente por el hecho de ser pobres y vivir en barrios humildes, se convirtieron en blanco de la fuerza militar. Fueron desaparecidos o asesinados. El 2024 inició con una declaratoria de conflicto armado interno y terminó con la desaparición forzada, tortura y asesinato de 4 niños afrodescendientes: Josué, Nemías, Steven e Ismael. El caso de los 4 niños de las Malvinas nos duele en el alma, no solamente porque constituye un crimen de Estado, sino porque sobre todo revela un fenómeno aún más grave y preocupante. Esta guerra que estamos viviendo el día de hoy no es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra contra los más pobres. Solo en el primer año de conflicto armado interno, las desapariciones de menores en Ecuador aumentaron en un 88%. Y se investigan a día de hoy, colegas asambleístas, 43 casos de desapariciones forzadas durante operativos militares. Escúchese bien, 43 desapariciones forzadas durante operativos militares. La investigación periodística Operación Sin Rumbo, tras revisar cientos de documentos judiciales, informes reservados, protocolos internos de Fuerzas Armadas, entrevistar, escúchese bien, a 8 militares en servicio activo y pasivo, exoficiales de inteligencia, agentes investigadores, expertos, funcionarios públicos, familias de las víctimas y organizaciones que las acompañan, llegaron a una conclusión que debería alarmarnos a todos y a todas. En gran parte, y voy a citar el informe, el trasfondo de los abusos se deben a la presión sobre los militares para lograr la captura de criminales de alto valor, decomisos de armas y drogas, lo cual ha generado, escúchese bien, colegas asambleístas, aprehensiones arbitrarias, la tortura como método de extracción de datos para nuevas detenciones frente a la ausencia de inteligencia y el desgaste de militares enviados a cumplir funciones policiales para las que su formación táctica y doctrinal no los preparó. De hecho, colegas asambleístas, el propio ministro Lofredo ha reconocido el desconocimiento de procedimientos de patrullaje urbano por parte del personal militar. Han transcurrido 2 años desde que los militares se encuentran en las calles y a pesar de ello la seguridad no solo que se ha incrementado, sino que además la guerra interna se ha convertido en un campo perfecto para el incremento de delitos cometidos por militares en las calles. Específicamente 4 delitos son los que han aumentado en ese periodo: extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Lastimosamente, colegas asambleístas, este proyecto de ley, tal y como está, es insuficiente para solucionar los problemas que existen a día de hoy entre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Y nadie está en contra de combatir la delincuencia.
Nadie está en contra de combatir el crimen organizado, pero en nombre de la seguridad, no podemos seguir permitiendo que en este país se sacrifique a gente inocente, a niños inocentes, solamente por el hecho de ser pobres y por vivir en barrios humildes. Es por eso que en ese sentido proponemos 3 cosas en particular. Por un lado, una fiscalización obligatoria de todas las operaciones militares en zonas de patrullaje urbano, la creación de una unidad especializada en derechos humanos que pueda mirar lo que sucede en estos operativos militares y una normativa interna de derecho operacional que regule los límites y los alcances del trabajo de las Fuerzas Armadas en apoyo complementario a la Policía Nacional. Hay una realidad que no podemos ignorar y los hechos, colegas asambleístas, lastimosamente están a la vista de todos. Nos faltan personas. Y no estoy hablando de criminales. Estoy hablando de personas que han sido desaparecidas en democracia por su origen o por su color de piel. Y no vamos a caer en la trampa que nos quieren poner. No hay ecuatorianos de primera y ecuatorianos de segunda. Yo sí me pregunto, ¿cuántos jóvenes inocentes más tienen que morir para alimentar el show bukeleano de Noboa? ¿Cuántos niños de las Malvinas más tenemos que llorar para que en este país se actúe sin crueldad y con falta de humanidad como lo ha hecho las Fuerzas Armadas en nombre, insisto, de la seguridad? A los militares que seguramente estarán siguiendo este debate decirles, hagan bien su trabajo y por supuesto que tendrán el respaldo de la Asamblea Nacional. Cuiden a todos los ecuatorianos, combatan la delincuencia organizada, pero háganlo bien y háganlo en el marco de la ley. Por supuesto que queremos cortar de raíz el problema del narcotráfico que afecta los sueños de los jóvenes y de las familias ecuatorianas, pero también hay que cortar de raíz el hecho de que se han infiltrado grupos de delincuencia organizada en las filas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Diario Expreso, casi 700 militares resultaron vinculados a hechos ilícitos. 12 detenidos por la fuga de alias Fede en el Ecuador, entre ellos 2 militares. 3 militares son detenidos con $95,000 en su poder y son imputados por delincuencia organizada. 5 militares llamados a juicio por minería ilegal y supuesto vínculo con la mafia albanesa. Militar enfrenta hasta 32 años de prisión por ingresar cocaína y celulares a la penitenciaría del Litoral. Militares detenidos por presunto tráfico de droga en contenedor que iba a Francia. La mejor forma, colegas asambleístas, de proteger la honra y el prestigio de las Fuerzas Armadas no es a través del silencio o la impunidad. La verdadera forma de proteger su honra y que este país recupere la confianza en una institución tan importante como las Fuerzas Armadas es haciendo su trabajo en el marco de la ley, sin excesos, sin vulneraciones a civiles y depurando a los malos elementos que claramente existen en las filas de esta institución. Eso es lo que debería perseguir este proyecto. Gracias, presidente.